Soy Declan, de 32 años. Hace 10 años, salí de mi casa familiar sin absolutamente nada más que un ordenador portátil barato, una bolsa de basura llena de ropa y una aplastante sensación de rechazo. Mientras luchaba por construir un negocio de software desde cero, comiendo ramen instantáneo y durmiendo en mi coche helado, mis padres me dijeron que era un inútil fracasado que nunca llegaría a nada. Se rieron de mí delante de toda nuestra familia extendida durante una cena de Navidad. Me trataron como una enfermedad. Pero había algo que ellos no sabían. El banco estaba a punto de embargar su preciada propiedad suburbana, y yo era el comprador anónimo que acababa de adquirir su hipoteca y la escritura a sus espaldas. Y ahora mismo, me están rogando que no los eche a las mismas calles a las que ellos me desterraron. Antes de que te cuente exactamente cómo ocurrió todo esto, por favor, dale a me gusta si crees en el karma y en la verdadera justicia. Y no olvides decirme desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora, volvamos a la noche en que todo esto explotó. Ni siquiera me había quitado el pesado abrigo de invierno cuando el insulto me golpeó. Abrí la pesada puerta principal de roble, trayendo conmigo una violenta ráfaga de viento helado de diciembre. El viaje a la nueva casa de mi hermana Fiona había sido miserable. Las carreteras estaban resbaladizas con hielo negro y la radio tocaba las mismas 5 canciones navideñas repetitivas, creando una atmósfera alegre que contradecía por completo el nudo apretado que se formaba en mi estómago. Todavía me estaba sacudiendo la nieve mojada de las botas, escuchando el chirrido agresivo de las suelas de goma contra el pulido suelo de madera de su impecable entrada. La casa olía fuertemente a canela, a agujas de pino artificiales y a pavo asado. Se suponía que era un olor navideño cálido y acogedor. Para mí, solo olía a décadas de tensión sofocante, sonrisas forzadas y resentimientos enterrados. Podía oír el parloteo fuerte y superpuesto que venía del salón. Había copas pesadas tintineando, risas estruendosas que resonaban en los techos altos y el inconfundible sonido de una familia que funcionaba perfectamente bien sin mi presencia. Colgué mi chaqueta mojada en el perchero de latón junto a la puerta. Al entrar en el amplio arco del salón, la conversación no se detuvo de inmediato, solo cambió. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre, Richard, estaba sentado en un enorme sillón reclinable de cuero justo al lado de la chimenea encendida, agitando un vaso de bourbon caro. No sonrió, no se levantó para saludar a su hijo menor. Solo me miró de arriba abajo, examinando mis vaqueros desgastados, mi sencillo suéter negro y mis botas de trabajo gastadas. Su labio superior se curvó en una familiar mueca de desprecio que había visto 1000 veces antes. No sabía que dejaban entrar a los desertores aquí, murmuró Richard. No lo gritó, pero en aquella habitación silenciosa y resonante, su voz se propagó perfectamente por encima del crepitar del fuego. Algunos parientes, incluidos mi tío Víctor y mi primo Simon, soltaron una risa baja y retumbante. Era una risa ensayada, el tipo de risa que das cuando todos en la habitación están de acuerdo en una broma interna que ha estado circulando durante más de una década. Yo era la broma, siempre había sido el remate de su retorcida comedia familiar. No dije ni una palabra en respuesta, no me defendí. Solo di un asentimiento apretado y educado, como si estuviera completamente de acuerdo con su brutal evaluación de mi vida, y pasé de largo. Encontré una silla vacía al final de la larga mesa del comedor, justo al lado de una ventana con corriente por donde se filtraba el aire frío a través del cristal, y me senté. Me dije a mí mismo que solo respirara. Solo estaba allí para hacer una breve aparición, comer un plato de pavo seco, mantener la cabeza baja y desaparecer de nuevo en la noche. Pero las cosas rara vez salen según lo planeado en mi familia. Una hora después, estábamos todos sentados para la cena principal. La mesa estaba llena hasta los codos con tías, tíos y primos a quienes solo les importaba mantener las apariencias. Directamente enfrente de mí se sentó Gavin, el marido de mi hermana Fiona. Nunca habíamos hablado mucho en el pasado. Era un escalador corporativo de libro de texto, siempre con camisas de diseñador impecables y anunciando a bombo y platillo sus aumentos de sueldo, sus contribuciones al plan de jubilación 401k y sus bonificaciones trimestrales a cualquiera que quisiera escuchar. Prosperaba con la validación superficial que mi padre repartía durante un momento de pausa en la ruidosa y desagradable conversación sobre handicaps de golf e impuestos inmobiliarios. Gavin se inclinó hacia adelante, apuñalando agresivamente un trozo de pavo con su tenedor de plata.
¿Entonces, Declan? Preguntó Gavin, con un tono informal, pero con ese familiar toque condescendiente en el que mi familia se especializaba. ¿Dónde trabajas, de todos modos? ¿Sigues haciendo trabajillos desde tu apartamento? Fiona mencionó que eres bueno con los ordenadores. Hice una pausa. Miré mi plato, observando cómo se coagulaba la salsa, luego volví a mirarle. Estaba increíblemente cansado de encogerme para encajar en su patética narrativa. Ya no quería mentir, no quería ocultar mi vida para proteger sus frágiles egos. Trabajo en Nexus Financial, dije con calma, dando un sorbo lento a mi agua. Gavin dejó de masticar. Parpadeó con fuerza, su ceño se frunció mientras su cerebro intentaba procesar el nombre Nexus. Espera, ahí es donde yo trabajo. Esa es una importante firma de tecnología financiera. Gavin bajó su tenedor. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba de nuevo, examinando mi pelo desordenado y mi ropa sin marca, tratando claramente de reconciliar el nombre de su prestigiosa empresa con el fracasado de la familia sentado frente a él. ¿En qué departamento estás? ¿Estás en soporte técnico? ¿Te pusieron en el sótano? No estoy en un departamento, respondí, manteniendo mi voz perfectamente plana. Gavin me miró fijamente. Lentamente, sacó su caro teléfono inteligente de debajo de la mesa. Observé cómo su rostro se iluminaba con la dura luz azul de la pantalla. Su pulgar se deslizó varias veces mientras tecleaba furiosamente en el directorio de su empresa. Luego, sus ojos se abrieron como platos. Miró la pantalla, luego volvió a mirarme. Su mandíbula se abrió físicamente, exponiendo la comida a medio masticar en su boca. Parecía haber visto un fantasma. «Espera», exhaló Gavin, su voz completamente quebrada. «Eres Declan Hawthorne. Eres mi director ejecutivo». El tintineo de los cubiertos cesó. El parloteo silencioso murió al instante. Todo el comedor quedó en absoluto silencio. Se podía oír caer un alfiler sobre la gruesa alfombra. Cada par de ojos en aquella larga mesa se volvieron hacia mí. El silencio era pesado, opresivo y denso, con 1000 preguntas tácitas. Para comprender ese silencio sofocante, hay que entender la enorme sombra bajo la que tuve que crecer. Hay que entender exactamente lo que me costó sentarme en esa mesa y el inmenso dolor que soporté para construir el imperio que Gavin acababa de descubrir. Creía que lo peor había pasado, pero la pesadilla apenas comenzaba. Nuestro hogar nunca fue un lugar de amor incondicional. Era un marcador vicioso y yo perdía perpetuamente el juego. En lo más alto de ese marcador se sentaba mi hermano mayor, Preston. Preston era el niño dorado. Era todo lo que mis padres querían proyectar a su rica comunidad suburbana. Sacaba sobresalientes en todas las libretas de notas, jugaba al lacrosse universitario, iba a la iglesia los domingos con un traje impecable sin quejarse y sabía exactamente cómo encantar a los amigos ricos de mis padres en las reuniones de la asociación de propietarios. Cuando Preston entraba en una habitación, el pecho de mi padre se henchía de inmenso orgullo. Le rodeaba con el brazo los hombros y lo presentaba como su legado. Cuando yo entraba, mi padre solía mirar su reloj, encontrar una excusa para salir de la habitación o decirme que me arreglara la postura. No era un mal chico, nunca tuve problemas con la ley. Simplemente no me interesaba el camino corporativo estándar que ellos habían trazado. Mientras Preston memorizaba fechas históricas para aprobar sus exámenes estandarizados, yo compraba caramelos a granel en Walmart y los vendía desde mi taquilla con una prima a los niños que olvidaban su dinero para el almuerzo. Arreglaba ordenadores portátiles rotos y pantallas de teléfono destrozadas para los niños del barrio, cobrando una tarifa fija basada en la complejidad de la reparación. Entendía la oferta, la demanda y los márgenes de beneficio mucho antes de entender el álgebra. Pero en mi casa, el ajetreo nunca fue respetado, solo importaban las puntuaciones perfectas en los exámenes y la conformidad social. La mesa de la cena siempre fue un miserable campo de batalla. Mi madre, Beatrice, servía la comida e inmediatamente dirigía toda su atención física a Preston. Le preguntaba sobre su examen de química, sus ojos brillaban con absoluta adoración. Preston se jactaba de marcar la pauta, dominar a sus compañeros y conseguir una carta de recomendación del decano. Luego, casi como una idea tardía, me miraba,
su sonrisa se desvanecía al instante, y preguntaba si había logrado evitar los castigos. No era abuso físico, era un lento goteo de negligencia emocional que me corroía el alma. Socavaban mi confianza a diario, recordándome constantemente que yo era el segundo mejor. Cuando llegó el momento de la universidad, la disparidad se volvió innegable y permanente. Mis padres nos sentaron en la sala de estar formal y anunciaron que habían ahorrado una importante cantidad de dinero para la universidad durante los últimos 18 años. Le daremos todo el fondo a Preston, dijo mi padre, cruzándose de brazos y mirándome como si yo fuera una terrible inversión bursátil. Él tiene las notas para entrar en una universidad de primer nivel. Es una inversión en un futuro garantizado. Declan, tendrás que pedir préstamos estudiantiles o arreglártelas tú mismo. No vamos a malgastar buen dinero en alguien que apenas se esfuerza. Me senté en el caro sofá de terciopelo, mirando las vetas de la mesa de café de madera. No grité, no discutí. Simplemente asentí lentamente. Me di cuenta entonces, con una claridad cristalina, de que, a sus ojos, yo era una carga. Preston obtuvo la matrícula pagada por completo, un coche nuevo para ir al campus, un bonito apartamento cerca del campus y la promesa tácita de una cuantiosa herencia. Yo obtuve un billete de autobús y un montón masivo de complicados formularios de ayuda financiera. Ese día me prometí a mí mismo que trabajaría más duro que nadie en el planeta para demostrarles que estaban equivocados. Hacía turnos dobles en un grasiento restaurante local, llegando a casa oliendo a comida frita y lejía. Codificaba sitios web y construía arquitecturas de software hasta altas horas de la noche, hasta que mis ojos ardían y mi visión se volvía borrosa. Pensaba que si tan solo pudiera construir algo propio, si tan solo pudiera mostrarles un cheque masivo, finalmente me mirarían como miraban a Preston. Era joven, increíblemente ingenuo y todavía estaba desesperadamente ávido de la aprobación de mi padre. Cuando cumplí los 20 años, estaba física y mentalmente agotado. Llevaba una carga académica completa en una universidad estatal, mientras secretamente dirigía una startup de software desde mi pequeña y fría habitación de residencia. Comenzó como una pequeña herramienta de programación para que las empresas inmobiliarias locales gestionaran sus visitas a propiedades, pero en un año, se disparó. De repente, tenía clientes corporativos reales pagando dinero real. Gestionaba servidores complejos, atendía llamadas de servicio al cliente enfadadas entre clases de biología y dormía quizás 3 horas por noche en un colchón manchado. Algo tenía que ceder. No podía hacer ambas cosas. El negocio tenía un potencial explosivo masivo. Mi título era solo un caro trozo de papel que perseguía para hacer felices a mis padres tóxicos. Así que, justo antes de los exámenes de mitad de semestre, tomé la decisión, abandoné los estudios. Conduje a casa ese fin de semana para decírselo. Pensé que escucharían la razón y mirarían los datos reales. Traje mi portátil, imprimí mis hojas de ingresos, mis gráficos de crecimiento de usuarios, mis ingresos proyectados para el próximo año fiscal. Entré en el salón, con el corazón latiéndome agresivamente contra las costillas, y puse los papeles sobre la mesa de café. Les dije que me había retirado de mis clases. Les expliqué que mi negocio estaba despegando, que tenía clientes corporativos que pagaban y que necesitaba concentrarme en él a tiempo completo para capturar la cuota de mercado. Mi padre miró los papeles sobre la mesa como si estuvieran cubiertos de residuos tóxicos. Ni siquiera los cogió para ver los números. Su rostro se volvió de un tono morado oscuro y peligroso. Se levantó, imponiéndose sobre mí, irradiando pura furia. Golpeó la mesa con el puño tan fuerte que las tazas de café de porcelana tintinearon y casi se cayeron. Lo dejaste, rugió Richard, las venas de su cuello abultadas. Tiraste toda tu educación para jugar con tu estúpido ordenador. No tienes absolutamente ninguna disciplina, Declan. Eres un niño perezoso e ingrato, buscando una salida fácil. Mi madre empezó a llorar histéricamente, haciendo de víctima final. Sollozaba entre sus manos, lamentándose de lo que le iban a decir a los vecinos en la próxima cena del club de campo. Preston acababa de conseguir una prestigiosa pasantía en una empresa enorme y ahora tenían que admitir que su hijo menor era un desertor universitario. Le rogué a mi padre que al menos mirara los ingresos. Le extendí una hoja de papel que mostraba ingresos mensuales de 5 cifras. Él me la quitó violentamente de la mano. Flotó hasta el suelo,
aterrizando cerca de sus caros zapatos de cuero. Me dijo que no le importaba mi dinero falso de Internet. Me dijo, en el mundo real, la gente respeta los títulos y los grados, no los sueños imposibles. Eres un fracasado, Declan, gritó, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta principal. Si sales por esa puerta como un desertor, no esperes un solo céntimo de nosotros nunca más. Estás completamente solo. No vengas a llorarme cuando estés en bancarrota. Miré a mi madre, esperando desesperadamente un salvavidas, una palabra de consuelo, cualquier cosa. Ella simplemente me dio la espalda y miró por la ventana. Mi pecho se apretó hasta que sentí que mis costillas se partían. Me agaché, recogí mi hoja de ingresos, la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. Les dije que estaba solo. Me di la vuelta, salí por la puerta principal y no miré hacia atrás. Los siguientes 10 años fueron un trabajo brutal y solitario. Me mudé a un terrible apartamento infestado de cucarachas donde la calefacción apenas funcionaba en invierno. Vivía de fideos instantáneos, café barato y puro rencor. Cada momento de vigilia lo dedicaba a Nexus Financial. Construí la arquitectura del software desde cero. Lo presenté a inversores escépticos y arrogantes que me echaron a carcajadas de las salas de juntas. Manejé los rechazos, las noches largas, la constante y sofocante ansiedad de casi no llegar a pagar la nómina. Hubo momentos en los que quise rendirme. Momentos en los que mi cuenta bancaria de negocios estaba en descubierto y no sabía cómo iba a pagar los costos del servidor. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba la cara de mi padre. Recordaba las viles palabras, eres un fracasado. Esa ira profunda se convirtió en mi principal fuente de combustible. Ardía con fuerza y brillo, impulsándome a través de semanas laborales de 70 horas. 5 años después de abandonar los estudios, vendí mi primer paquete de software importante a un banco nacional. El cheque tenía tantos ceros que me mareé y me temblaron las manos. Mejoré mi apartamento. Contraté a ejecutivos reales y despiadados. 3 años después, Nexus Financial salió a bolsa. Estaba en un balcón en Nueva York, haciendo sonar una campana, rodeado de empleados que aplaudían y cámaras que destellaban. Mi patrimonio neto se disparó a decenas de millones. Se escribieron artículos sobre mis estrategias agresivas en importantes revistas financieras. Era un director ejecutivo millonario, hecho a sí mismo, de 30 años, pero en mi ciudad natal, nadie lo sabría. Nunca presumí de mi enorme éxito ante mi familia. Desde el principio, me di cuenta de que no querían oírlo. En las raras ocasiones en que tenía que verlos, como en el funeral de mi abuela, la dinámica tóxica seguía siendo exactamente la misma. Aparecía con un traje negro a medida, conduciendo un sedán alquilado y aburrido para no atraer su celosa atención. Mis parientes elogiaban a Preston por su último ascenso corporativo menor, celebrando su mediocre aumento de sueldo, mientras mi madre me miraba con lástima condescendiente y preguntaba si seguía trasteando con mis pequeños ordenadores en el sótano. No querían que yo tuviera éxito. Mi fracaso era el pegamento vital que mantenía unidos sus frágiles egos. Mientras yo fuera el desastre, el desertor, Preston podría ser el genio. Y mis padres podrían ser los padres perfectos y sufridos. Si yo demostraba que era exitoso sin su ayuda, sin su fondo universitario, sin sus reglas estrictas, significaría que estaban fundamentalmente equivocados en todo. Y Richard Hawthorne nunca, jamás, se equivocaba. Así que me quedé en silencio. Les permití mantener su patética ilusión porque luchar contra ella no traía más que puro agotamiento emocional. Esa era mi estrategia, silencio y una distancia física masiva. Creía que podría mantener esa pesada pared levantada para siempre. Creía que lo peor de su abuso había terminado. Estaba tan increíblemente equivocado. Unas semanas antes de Navidad, mi teléfono vibró sobre mi escritorio de caoba. Era mi hermana Fiona. Fiona era la hija mediana. Sobrevivió a nuestra traumática infancia mimetizándose perfectamente con el ambiente. Nunca movía el barco, nunca discutía, solo sonreía dulcemente y estaba de acuerdo con lo que papá decía. Solíamos ser increíblemente cercanos cuando éramos pequeños, antes de que las dinámicas familiares tóxicas nos cimentaran en nuestros rígidos roles asignados.
Su voz sonaba débil, entrecortada y muy vacilante al otro lado de la línea. Me dijo que este año ella organizaba la cena de Navidad en su nueva casa. Me rogó que fuera. Me froté las sienes, mirando una compleja hoja de cálculo trimestral, y le dije que no. Le recordé firmemente cómo siempre salían estas reuniones forzadas: papá hace comentarios agresivos sobre mi estilo de vida, mamá me ignora activamente para mimar a Preston, y Preston actúa como si fuera dueño del mundo porque compró un traje nuevo. Le dije que tenía mucho trabajo que hacer y que no podía gastar esa energía mental. Fiona comenzó a llorar suavemente por el auricular. Me suplicó. Dijo que hacía años que no estábamos todos juntos en una habitación, y que quería que sus hijos conocieran a su tío. Y luego soltó la frase perfectamente calculada que me atrapó: dijo que papá había cambiado. Me prometió, entre lágrimas, que se había suavizado con la edad. Afirmó que incluso había preguntado por mi salud el otro día y que parecía genuinamente preocupado. Juró por su vida que no sería como antes. Era una trampa. Por supuesto, mi cerebro lógico y analítico sabía que personas como mi padre no se suavizan, no encuentran la empatía mágicamente. Simplemente encuentran nuevos ángulos más afilados desde los que atacar. Pero hay una parte de ti, una parte rota y pueril de tu alma, que nunca deja de esperar que tu familia finalmente te ame y te acepte. Quería a mi hermana, quería desesperadamente ver a mi sobrina y a mi sobrino, y una pequeña, tonta e irracional parte de mí se preguntaba si tal vez, solo tal vez, había pasado suficiente tiempo para curar las heridas. Cedí, en contra de mi buen juicio, y le dije que estaría allí. Decidí jugar con muchísima cautela. No quería desencadenar ninguna de las profundas inseguridades de Preston o de mi padre. Dejé mi caro reloj de lujo en mi cómoda, conduje mi fiable camión de 5 años en lugar de mi coche deportivo de alta gama. Me puse un viejo abrigo de invierno que había tenido durante años. Quería pasar desapercibido, comer pavo, charlar un poco sobre el tiempo y marcharme sin una discusión a gritos. Lo que nos lleva de nuevo a ese comedor helado, enfrentándonos a la ignorancia de mi familia. Gavin acababa de soltar la bomba que destrozó su realidad. Espera, eres mi director ejecutivo. El silencio era denso, sofocante y absoluto. Cada tenedor de plata estaba congelado en el aire. Cada par de ojos rebotaba frenéticamente entre Gavin y yo. Yo estaba sentado, ligeramente inclinado hacia atrás en mi silla cerca de la ventana con corriente, manteniendo mi rostro completamente neutral e indescifrable. El tío Víctor fue el primero en romper la pesada tensión. Soltó una fuerte y forzada carcajada que sonó más a tos. Agitó su gran mano de forma despectiva sobre la mesa y le dijo a Gavin que no fuera ridículo. Con seguridad afirmó que yo solo manejaba un pequeño negocio de arreglos de informática desde mi apartamento, y que probablemente Gavin solo vio un nombre similar en el directorio. Gavin sacudió violentamente la cabeza, mirando la pantalla de su teléfono como si contuviera un boleto de lotería ganador. Se veía pálido, casi enfermo. Le dijo a Víctor que estaba viendo el directorio corporativo oficial en ese momento: Declan Hawthorne, fundador y director ejecutivo de Nexus Financial. Gavin me miró, con los ojos muy abiertos, con una mezcla caótica de absoluta conmoción y un repentino miedo paralizante. Preguntó, con voz temblorosa, si realmente era dueño de toda la empresa. Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear, y dije, sí. Mi primo Simon resopló ruidosamente, moviéndose incómodo en su asiento y ajustándose el cuello. Argumentó que cualquiera puede registrar una sociedad de responsabilidad limitada en línea por $50 y llamarse a sí mismo director ejecutivo de nada. Dijo que eso no significaba que fuera un negocio real y en funcionamiento. Gavin replicó a la defensiva, su voz elevándose en pánico. Le dijo a Simon que Nexus tiene 2000 empleados en todo el mundo, que la empresa acababa de abrir una enorme sucursal en Londres y gestionaba importantes carteras de activos inmobiliarios y financieros para clientes de las empresas Fortune 500. Mi padre golpeó la pesada mesa de madera con su puño. Los cubiertos tintinearon ruidosamente contra la fina porcelana. Las venas de su cuello estaban hinchadas, palpitando de rabia. Parecía absolutamente furioso. No estaba orgulloso de su hijo, no estaba gratamente sorprendido. Estaba furioso de que yo hubiera destrozado con éxito su narrativa cuidadosamente construida de mi fracaso.
Richard me señaló con un dedo grueso y acusador, por encima del pavo. Gritó que ganar unos cuantos dólares en Internet no era gran cosa. Dijo que ser el director ejecutivo de alguna moda tecnológica no significaba que tuviera habilidades reales para la vida o carácter moral. Me reprochó agresivamente haber dejado la escuela, recordándoles a todos que yo había tomado el camino fácil. Afirmó firmemente que el dinero no compra el carácter y que yo seguía siendo el mismo chico perezoso. Lo miré fijamente. La pura gimnasia mental que estaba haciendo para mantener su falsa superioridad en ese momento era casi impresionante. Yo había construido un imperio multimillonario desde cero, generado una riqueza masiva, y en su mente, yo seguía siendo el adolescente inútil que necesitaba una dura lección. Mantuve mi tono perfectamente uniforme, negándome a darle la reacción que él quería. Le dije que había trabajado 80 horas a la semana durante 10 años seguidos, desangrándome por mi empresa, y que no había nada fácil en ello. Mi madre me reprendió desde el otro extremo de la mesa. Su rostro enrojeció de un rojo intenso y enfadado mientras exigía saber por qué les había ocultado esto. Me acusó de engañar maliciosamente a mi propia familia. Me tildó de muy reservado y egoísta por dejarles preocuparse por mí todos esos años mientras yo supuestamente acaparaba riqueza. Sentí que mi mandíbula se tensaba dolorosamente. Le dije la cruda y dura verdad: en 10 años, ella nunca me preguntó a qué me dedicaba realmente. Ni una sola vez. Asumió que yo era un fracaso masivo y simplemente dejé de malgastar mi aliento corrigiéndola. Preston intervino, ansioso por defender su trono desmoronado. Mi hermano mayor se reclinó en su silla, agitando su caro vino tinto en su copa. Llevaba un suéter de cachemira de diseñador y una mirada de suprema arrogancia tóxica. Me dijo que lo había ocultado a propósito porque activamente quería avergonzarlos esa noche. Me acusó de querer una revelación dramática y teatral para sentirme superior a la familia que me había criado. La habitación vibraba con una hostilidad intensa y sofocante. Mi propia familia me miraba como si fuera un intruso criminal que había derribado su puerta principal y robado su plata. Mi hermana Fiona, la que me rogó que viniera, miraba fijamente su regazo, negándose a hacer contacto visual conmigo, negándose a decir una sola palabra para defenderme. Empujé mi silla hacia atrás en silencio. Les dije que no había venido a pelear. Dije que solo había venido porque Fiona me dijo que las cosas eran diferentes, que podíamos ser una familia. Fiona se levantó rápidamente, su voz temblaba en un pánico manufacturado. Me rogó que no me fuera todavía. Se apresuró a una mesa auxiliar en la esquina y trajo una caja rectangular envuelta en papel rojo brillante con una cinta dorada. Me la tendió con manos temblorosas. Su sonrisa era increíblemente tensa, sus ojos me suplicaban que simplemente la tomara y siguiera el juego que fuera. Por un breve y estúpido segundo, mi corazón fuertemente resguardado se ablandó. Un regalo de Navidad de toda la familia. Tal vez esta era su forma torpe y desarticulada de intentar tender un puente sobre la enorme brecha entre nosotros. Tal vez había un gesto considerado dentro que demostraba que les importaba. Tomé la caja. Era pesada, con la forma exacta de un libro grueso. Tiré de la cinta dorada y rasgué el papel rojo. Miré la portada. Era un libro de bolsillo. Las letras amarillas en negrita de la cubierta decían: encontrar el éxito después del fracaso. Cómo reconstruir tu vida cuando has tocado fondo. Lo miré fijamente. Mi cerebro no pudo procesar la crueldad al principio. Levanté la vista. El tío Víctor sonreía ampliamente, disfrutando claramente del espectáculo. Preston tenía una sonrisa de suficiencia y satisfacción pegada a la cara, como si acabara de ganar un partido de campeonato. Mi padre asentía lentamente, luciendo increíblemente complacido consigo mismo. Richard anunció con orgullo que Preston lo había elegido, y que todos habían contribuido a comprarlo. Dijo: como yo había estado luchando en el fondo durante tanto tiempo, era hora de que recibiera alguna guía práctica real. Mencionó que tenía grandes capítulos sobre cómo superar la pereza inherente y pedir disculpas a las personas a las que había decepcionado profundamente. Algunos primos incluso se rieron entre dientes en sus servilletas. Miré a Preston. Sus ojos se encontraron con los míos, fríos, muertos y triunfantes. Él había orquestado toda esta ejecución.
Sabía que yo venía y quería asegurarse de que recordara mi lugar en lo más bajo de la cadena alimenticia familiar. Quería humillarme delante de todos para marcarme oficialmente como el perdedor de la familia antes de que pudiera siquiera hablar. Y mis padres habían financiado y apoyado con entusiasmo la ejecución. Lentamente, me giré para mirar a Fiona, la hermana que me rogó que viniera, la hermana que juró que papá había cambiado. Le pregunté, con la voz apenas un susurro, si ella sabía de esto. Los ojos de Fiona se llenaron de lágrimas de cocodrilo, pero apartó la mirada rápidamente. Murmuró que papá dijo que me sería útil leerlo. Mi pecho se apretó tanto que no podía respirar. No era solo ira, la ira es caliente. Esto era una tristeza fría, profunda, aplastante y agonizante. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren de carga a toda velocidad. Fiona era la manipuladora secreta por excelencia. Hacía el papel de pacificadora inocente y llorosa, pero me había atraído activamente a un pelotón de fusilamiento solo para mantener la paz con nuestro padre y asegurar su propia posición en la familia. Nunca me amarán. No importaba si era un director ejecutivo multimillonario o un mendigo sin hogar. Ellos me necesitaban desesperadamente y fundamentalmente como el fracasado para poder sentirse exitosos con sus propias vidas profundamente mediocres. No grité. No volteé la pesada mesa. Simplemente me sentí completamente vacío, como si mi alma hubiera sido raspada. Puse el libro suavemente sobre la mesa, justo al lado de la salsera. Miré a mi padre, luego a Preston, y finalmente a Fiona. «Feliz Navidad», dije. Me di la vuelta y salí del comedor. Cogí mi viejo abrigo del perchero de latón. Mientras abría la puerta principal para salir, escuché la voz de mi padre resonar claramente desde el comedor: «Mira, ni siquiera sabe tomar una broma. Siempre tan sensible. Buen viaje». Salí a la nieve helada y cerré la puerta de golpe detrás de mí, dejándolos completamente fuera. Subí a mi camioneta, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Observé la cálida luz dorada que se derramaba desde las ventanas de mi hermana sobre la inmaculada nieve. Mi propia madre, mi propia hermana, mi propio padre. Puse la camioneta en marcha y me alejé a toda velocidad. Conduje sin rumbo durante horas por las oscuras y nevadas calles de la ciudad. Esa noche fue el comienzo de un descenso rápido y aterrador a las partes más oscuras de mi mente. Pero no tenía idea de lo explosivo y devastador que sería mi regreso. En las semanas siguientes a aquella desastrosa Navidad, caí en una profunda y sofocante depresión. Dejé de ir a la oficina corporativa de Nexus. Asistí a reuniones ejecutivas de alto nivel con la cámara apagada, mi voz completamente monótona y desprovista de pasión. Dejé que mi equipo de gestión se encargara de las operaciones diarias, las complejas disputas salariales y las agresivas adquisiciones inmobiliarias. Dejé por completo de hacer ejercicio. Pedía comida para llevar grasienta todas las noches y dejaba que las cajas de cartón vacías se apilaran en mi cara encimera de la cocina como un monumento a mi miseria. Me sentaba en mi sofá de cuero hecho a medida en la oscuridad total, mirando ciegamente el brillante horizonte de la ciudad, sin sentir absolutamente nada. Había pasado toda mi vida adulta intentando escalar una montaña masiva y traicionera, creyendo firmemente que en la cima finalmente encontraría respeto y amor. Pero llegué a la cima y no había nada más que aire frío y aislamiento. El dinero me parecía completamente inútil. El prestigioso título de director ejecutivo me parecía hueco y sin sentido. Mi cuenta bancaria tenía 7 cifras, pero cuando me miraba al espejo, todo lo que veía era el fracasado inútil y perezoso que mi padre insistía sin cesar en que era. Habían ganado. Habían eludido mis cuentas bancarias, se habían metido directamente en mi cabeza y habían destruido la sólida base psicológica que había tardado una década en construir. Me sentía como un fraude total, vistiendo un traje de hombre rico. Un mes transcurrió en esta miserable nebulosa. Era finales de enero y mi lujoso ático era una zona de desastre. Una tarde, al quedarme sin ropa limpia, finalmente decidí lavar la ropa. Mientras arrastraba una pesada cesta de la parte trasera de mi vestidor, accidentalmente derribé una caja de cartón sellada que no había abierto desde que me mudé años atrás. Se desparramó por el suelo de madera, esparciendo viejos libros de texto universitarios, cuadernos de espiral llenos de código primitivo y papeles sueltos. Me senté en el suelo,
suspiré pesadamente y empecé a recoger el desorden. Mis manos rozaron un trozo de papel grueso doblado. Reconocí la textura. Lo abrí con cuidado. Era una carta. Cuando abandoné la universidad, le había enviado un correo electrónico largo y muy emotivo a mi profesor favorito, Holden. Él impartía una clase de ética empresarial que me encantaba. Le había escrito para disculparme por dejar su curso, explicándole que me sentía fatal por renunciar, pero mi startup necesitaba desesperadamente toda mi atención para sobrevivir. Le dije que sentía que estaba cometiendo un gran error, como si fuera un completo fracaso por no terminar lo que había empezado. El profesor Holden me había enviado una carta física escrita a mano en respuesta. No la había leído en 12 largos años. Sentado allí en el suelo, rodeado de polvo y dolorosos viejos recuerdos, leí su familiar letra: querido Declan, recibí tu correo electrónico. Deja de disculparte inmediatamente. No eres un fracaso y no estás renunciando. Simplemente estás superando la habitación en la que te encuentras actualmente. La educación tradicional es un molde, funciona maravillosamente para las personas que necesitan estructura y pautas. Pero las personas como tú, Declan, sois arquitectos, construyes tus propias estructuras. Puede que tu familia no entienda tu camino porque te están viendo a través de la lente de sus propias limitaciones y miedos extremos. No dejes que su miedo se convierta en tu realidad. Sigue construyendo tu imperio. El mundo te alcanzará eventualmente. Orgulloso de ti, Holden. Leí la carta una y otra vez. Estás superando la habitación. No dejes que su miedo se convierta en tu realidad. Algo muy dentro de mi pecho se rompió ruidosamente. No fue una suave y lenta comprensión, fue un cambio sísmico violento en toda mi visión del mundo. La pesada y sofocante niebla de la depresión se disipó instantáneamente, reemplazada por una oleada masiva de pura y sin adulterar claridad. Mis padres no estaban enfadados porque yo fuera un fracasado. Estaban enfadados porque mi enorme éxito demostraba que eran completamente innecesarios para mi supervivencia. Preston no era superior, estaba aterrorizado de salirse de las líneas seguras que ellos le trazaron. Me entregaron un libro de autoayuda no para ayudarme, sino porque era la única arma psicológica que les quedaba para arrastrarme de nuevo a su miserable y estancado nivel. Me puse de pie. Caminé directamente al baño y encendí la dura luz del techo. Miré mi pelo desordenado, mi barba descuidada, las ojeras oscuras y agotadas debajo de mis ojos. Los estaba dejando destruirme voluntariamente desde la distancia. No más, dije en voz alta al espejo, con la voz dura y fría. Encendí la ducha, dejando que el agua hirviendo golpeara mi espalda. Lavé un mes de absoluta miseria y autocompasión. Me afeité la cara limpiamente. Entré en mi armario y me puse un traje de carbón a medida que inspiraba respeto. Tomé mi teléfono y llamé a mi equipo ejecutivo, diciéndoles que regresaría a la oficina de inmediato y que necesitaba a todos los jefes de departamento en la sala de juntas. La víctima dentro de mí estaba muerta y enterrada. Ya no era el chico aterrorizado que buscaba la aprobación de su padre. Era un rey que regresaba a su junta, y era hora de cambiar radicalmente las reglas del juego. 2 meses después, a principios de marzo, mi recepcionista entró en mi oficina y me entregó un sobre grueso enviado por correo certificado. La dirección del remitente pertenecía a un prominente y muy caro bufete de abogados local. Lo llevé a mi oficina, me senté en mi pesado escritorio de caoba y lo abrí con un abrecartas. Dentro había un documento legal formal y una carta mecanografiada de mis padres. Querido Declan, estamos buscando reducir nuestro estilo de vida. Hemos decidido vender la casa familiar. Como eres familia, te ofrecemos el primer derecho de tanteo para comprar la propiedad a una tarifa de amigos y familiares con descuento antes de que la listemos oficialmente en el mercado inmobiliario público. Esta es una gran oportunidad para que inviertas en un activo sólido. Haznos saber tu decisión en 14 días. Richard y Beatrice. Me recosté en mi pesada silla de cuero y solté una carcajada. Era un sonido frío, agudo y completamente sin humor. Después de tratarme como basura en Navidad, después de humillarme frente a la familia extendida con un libro sobre cómo dejar de ser un fracasado, su siguiente comunicación era un intento desesperado y apenas velado de venderme su casa. No tenía ningún sentido lógico. Mi padre amaba esa casa más de lo que amaba a sus hijos.
Le encantaba presumir de su césped bien cuidado y de sus caros revestimientos ante sus amigos de la asociación de propietarios. Nunca reduciría el tamaño voluntariamente. Algo andaba profunda y fundamentalmente mal con sus finanzas. No solo dirijo una empresa de software básica, sino una masiva empresa de software financiero. Tengo acceso a inmensos datos, registros públicos y una red de analistas financieros forenses de alto nivel. Tomé mi teléfono y llamé a mi investigador principal. Exigí una verificación financiera discreta y exhaustiva de los antecedentes de Richard Hawthorne. Les dije que buscaran embargos fiscales, retiros bancarios masivos recientes, cuentas offshore, absolutamente cualquier cosa fuera de lo común. Tardaron menos de 24 horas en descubrir la sucia y patética verdad. Mis padres estaban completa e inequívocamente arruinados. Hace 3 años, mi padre, desesperado por mantener su fachada de riqueza y seguir el ritmo de sus amigos del club de campo, había obtenido silenciosamente una segunda hipoteca masiva sobre la casa familiar. Tomó todo ese capital, junto con una gran parte de sus ahorros de jubilación del Plan 401k, y lo invirtió en una llamativa startup de criptomonedas dirigida por un estafador de habla fluida. Era un esquema Ponzi de libro de texto. La startup colapsó de la noche a la mañana. El fundador estaba actualmente bajo investigación federal por fraude y el dinero de mi padre se había vaporizado en el aire. Ahora el banco rondaba como buitres hambrientos. Mis padres habían incumplido 4 pagos hipotecarios consecutivos, estaban exactamente a 2 semanas de recibir un aviso formal de ejecución hipotecaria pública. No me estaban ofreciendo la casa como una generosa oportunidad familiar. Estaban tratando de sacar dinero del hijo al que despreciaban activamente para poder pagar sus masivas deudas y salvar las apariencias antes de que el banco los echara a la calle y todo el vecindario descubriera que eran unos farsantes. Querían que yo fuera su rescate secreto. Me senté en mi oficina mirando el informe financiero, golpeando mi bolígrafo contra el escritorio. Un hijo normal podría haber sentido lástima. Un hijo normal podría haberlos llamado, ofrecido un préstamo e intentado arreglar las cosas. Pero yo ya no era un hijo normal. Yo era el arquitecto, y ellos acababan de entregarme el mazo. No respondí a su patética carta. Los dejé sudar en silencio. En cambio, tomé mi teléfono y llamé a Harrison, un vicepresidente senior del banco regional que actualmente tenía la hipoteca tóxica de mis padres. Harrison y yo habíamos jugado al golf en varios retiros corporativos. Nexus gestionaba el procesamiento de backend de toda la infraestructura de la aplicación móvil de su banco. Harrison, soy Declan Hawthorne, dije, yendo directo al grano. Estoy viendo una propiedad actualmente en pre-ejecución hipotecaria en su cartera. La dirección es 424 LM Street. Quiero comprar la deuda y la escritura. Todo en efectivo, sin contingencias. Harrison sonó sorprendido pero ansioso por complacer a un cliente importante. Abrió el archivo en su computadora. Notó el apellido en la escritura y preguntó, dudando ligeramente, si había alguna relación. Una coincidencia lejana, mentí suavemente, sin perder el ritmo. Quiero adquirirla a través de una de mis sociedades de cartera, Horizon Property Holdings LLC. Mantén mi nombre personal completamente fuera de la documentación. Podemos cerrar discretamente a finales de mes. Harrison accedió de inmediato. El banco estaba absolutamente encantado de deshacerse de un activo tóxico sin una subasta pública desordenada y costosa. En 10 días, la compleja transacción se completó. Compré la casa por 20% por debajo del valor de mercado. La hipoteca de mis padres fue cancelada por mi sociedad de cartera, pero ya no eran dueños del techo sobre sus cabezas. Yo sí. Pero no los desalojé en ese momento, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Necesitaba que se sintieran seguros, necesitaba que creyeran firmemente que habían burlado al sistema y asegurado su falso legado. Justo cuando se cerró el trato inmobiliario, mi directora de recursos humanos, Nadia, entró en mi oficina y me entregó una gruesa carpeta de Manila. Era un informe completo de antecedentes sobre Gavin, mi cuñado. Nadia me informó que Gavin había renunciado abruptamente a su trabajo en Nexus el día después de la cena de Navidad y se había pasado a un competidor en apuros. Pero Gavin había mentido descaradamente y de forma imprudente.
Había afirmado en su nuevo currículum que era un estratega ejecutivo senior en Nexus, gestionando contratos corporativos de alto nivel y supervisando 3 equipos de ventas regionales. Afirmaba que reportaba directamente a la junta directiva. En realidad, Gavin era un gestor de hojas de cálculo glorificado en el departamento de logística que nunca había pisado mi piso ejecutivo. Había utilizado el prestigioso nombre de mi empresa y una promoción completamente fabricada para asegurar un aumento masivo de salario que no merecía. Cerré la carpeta de Manila, sintiendo una sonrisa fría y depredadora asomarse a mi rostro, y la deslicé en mi maletín de cuero. Gavin acababa de entregarme una pistola cargada, y sabía exactamente cuándo y dónde iba a apretar el gatillo. La tormenta se acercaba, y mi familia tóxica no tenía ni idea de que estaban justo en la mira. A las 2 semanas de un abril muy lluvioso y miserable, mi teléfono móvil personal vibró ruidosamente contra la superficie pulida de caoba de mi escritorio de oficina. Al principio lo ignoré. Tenía los ojos firmemente fijos en las complejas proyecciones inmobiliarias que brillaban en mis 2 monitores. Mi equipo legal estaba en medio de cerrar una adquisición comercial masiva y no tenía paciencia para distracciones. Pero el teléfono volvió a vibrar, arrastrándose hacia el borde del escritorio. Finalmente, lo alcancé, lo cogí y miré la pantalla brillante. Era un mensaje de texto de mi hermana, Fiona. No le había dirigido ni una sola palabra desde aquella desastrosa cena de Navidad. No tenía ninguna intención de ser el primero en contactarla, pero el mensaje estaba allí, ocupando la pantalla, prácticamente rogando ser leído. Escribió un párrafo largo y divagante. Comenzó diciendo que papá cumplía 65 años el próximo mes. Explicó que estaban organizando una cena familiar privada muy exclusiva en el Oak Room, en el centro, para celebrar su aniversario. Afirmó, con lo que solo puedo asumir que fue una cara seria, que él específicamente preguntó si yo iría. Terminó el texto prometiendo que sería solo la familia inmediata, algunos parientes cercanos y absolutamente ningún drama. Me rogó que dijera que sí y que fuera la persona más grande. Me senté allí y miré las palabras sin drama durante mucho tiempo. La pura y no adulterada audacia de esa frase específica casi me hizo reír a carcajadas en la vacía oficina ejecutiva. Fue una risa fría y sin humor. Literalmente me habían entregado un libro envuelto, diciéndome que era un completo inútil frente a 20 parientes. Me habían emboscado de la manera más cruel y calculada posible, usando el espíritu navideño como arma. Pero ahora, porque era un cumpleaños importante y querían buenas fotos para sus redes sociales, se suponía que todos debíamos volver a jugar a la familia feliz. Se suponía que debíamos barrer toda una vida de abuso emocional bajo la cara alfombra. Me recosté en mi pesada silla ejecutiva de cuero. Entrelacé los dedos y tamborileé con los pulgares en mi barbilla, mirando por las ventanas de suelo a techo el extenso horizonte de la ciudad. Normalmente, el viejo de clan habría descartado la notificación de inmediato. Habría dejado que el silencio sofocante fuera mi respuesta final. Habría llamado a mi abogado para finalizar las adquisiciones del próximo trimestre y me habría olvidado por completo de su insignificante existencia. Pero el tablero ya estaba completamente configurado. Las piezas estaban exactamente donde las necesitaba. Yo era oficialmente dueño de la casa en la que dormían actualmente. Tenía la escritura, el título y todos los derechos legales en un archivador ignífugo bajo llave a pocos metros de mí. No tenían ni idea de que su cruel e ingrato hijo desertor era ahora su casero. Esta próxima cena ya no era una obligación, no era una trampa en la que yo cayera, era una oportunidad. Era el escenario perfecto para un ajuste de cuentas que se había gestado durante 12 años. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta muy simple y concisa. Le dije que estaría allí y que me enviara la hora y los detalles de la reserva. No añadí una cara sonriente, no dije que lo esperara con ansias. La noche de la cena, la ciudad fue golpeada por un aguacero torrencial e implacable. Las calles estaban resbaladizas y peligrosas, reflejando las luces de neón brillantes del distrito financiero del centro. Le dije a mi chofer que se tomara la noche libre y conduje mi camión yo mismo. Llegué al Oak Room exactamente 20 minutos antes. En el mundo corporativo, aprendí que existe una ventaja psicológica distinta e innegable en ser la primera persona en la sala. Controlas completamente el territorio, estableces la energía de base, fuerzas a tus oponentes a entrar en tu espacio bajo tus condiciones, alterando completamente su zona de confort.
El Oak Room era exactamente el tipo de establecimiento pretencioso y exageradamente caro que a mi padre le encantaba frecuentar para mantener su fachada de inmensa riqueza. Era oscuro, increíblemente caro y específicamente diseñado para intimidar a la clase trabajadora. Gruesos paneles de caoba oscura revestían las altas paredes. Manteles blancos impecables y muy almidonados captaban la tenue e intimista iluminación de las arañas de cristal de arriba. Pesadas copas de agua de cristal e importados cubiertos estaban perfectamente colocados en cada lugar. Camareros con impecables abrigos blancos se movían silenciosamente en las sombras como fantasmas bien entrenados. Todo el lugar olía fuertemente a cuero envejecido, a caros cigarros que llegaban desde el salón privado de al lado y a ricas carnes asadas. Revisé mi reflejo en el espejo dorado ornamentado cerca de la entrada de nuestro comedor privado reservado. Esta vez no llevaba el viejo y descolorido abrigo de invierno. Llevaba un traje de carbón oscuro, perfectamente a medida, hecho de tela italiana importada. Me salté la corbata para mantenerlo moderno. El corte era absolutamente impecable, gritando lujo discreto. Quería lucir elegante, innegablemente exitoso, pero completamente imperturbable por la gran ocasión. Entré en la sala privada que Fiona había reservado, pasé por alto los asientos cerca de la puerta y tomé asiento en el extremo más alejado de la larga mesa. Estaba sentado en la cabecera. Pedí un vaso de agua con gas con un chorrito de limón, puse las manos sobre la mesa y esperé a que el circo comenzara finalmente. Llegaron en un ruidoso, bullicioso y caótico grupo, unos 10 minutos después de la hora. Pude oír la risa estruendosa y desagradable del tío Víctor resonando por el silencioso pasillo alfombrado antes de que las pesadas puertas de roble se abrieran. Se derramaron en la sala privada, sacudiéndose la lluvia helada de sus caros abrigos de lana y quejándose ruidosamente del miserable tráfico de la ciudad y la falta de servicio de aparcacoches. El tío Víctor entró primero, aplaudiendo ruidosamente y frotándose las manos para calentarse. Luego vino mi primo Simon y su esposa, ambos ocupados mirando sus teléfonos, completamente desconectados de la realidad. Luego apareció Preston. Mi hermano mayor, supuestamente perfecto, entró pavoneándose con un blazer de cachemira azul marino de doble botonadura que probablemente costaba más que un coche usado fiable. Tenía esa sonrisa exasperante y permanente pegada a la cara. Era la mirada muy golpeable de un hombre que creía firmemente que era la persona más inteligente, atractiva e importante en cualquier habitación que honraba con su presencia. Finalmente, entraron los invitados de honor. Mi madre, Beatatrice, llevaba un grueso y llamativo collar de perlas y una sonrisa tensa y muy practicada que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Mi padre, Richard, caminaba medio paso por delante de ella. Infló el pecho agresivamente, ajustándose su cara corbata de seda. Miró el comedor privado con ojo crítico, actuando como si fuera dueño de todo el restaurante y solo estuviera realizando una inspección rutinaria de su propiedad. Todo el ruidoso grupo se congeló por una fracción de segundo cuando se dieron cuenta colectivamente de que yo ya estaba sentado allí, firmemente plantado en la cabecera de la mesa. El ruidoso y desagradable parloteo murió instantáneamente, reemplazado por una tensión espesa e incómoda. No me puse de pie para saludarlos. No agité la mano. Ni siquiera ofrecí una sonrisa falsa. Simplemente di un sorbo lento y deliberado a mi agua con gas, dejé la pesada copa de cristal en silencio sobre el posavasos y mantuve la mirada de mi padre directamente a lo largo de la larga habitación. Richard habló primero. Su voz era tensa, cautelosa y carecía por completo de la habitual autoridad estruendosa y arrogante que constantemente intentaba proyectar. Dijo que se alegraba de que hubiera podido venir a pesar de la terrible tormenta. Respondí suavemente, manteniendo mi tono completamente plano, sin revelar absolutamente nada de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Le dije que no me perdería esta noche por nada del mundo. Todos se movieron torpemente alrededor de la mesa para tomar sus asientos asignados. Gavin, mi cuñado, prácticamente corrió al otro lado de la habitación. Se sentó lo más lejos posible de mí. Mantuvo sus ojos pegados al mantel blanco y nerviosamente ajustaba repetidamente sus cubiertos. Él sabía que yo sabía sobre su currículum completamente falso. Sabía que su ascenso fraudulento y su salario inflado estaban completamente en mis manos. La ansiedad prácticamente lo estaba carcomiendo por dentro y estaba sudando a través de su camisa impecable. Fiona me dio una sonrisa rápida,
temblorosa y de disculpa desde el otro lado de la habitación, pero se veía completamente agotada, como si no hubiera dormido en un mes entero. La primera hora de la cena fue una auténtica clase magistral de charlas agresivas, sofocantes y sin sentido. Los silenciosos camareros trajeron enormes filetes de costilla madurados en seco y sirvieron botellas increíblemente caras de vino tinto. Todos nos sentamos allí y fingimos que éramos una familia normal, amorosa y solidaria. Hablamos extensamente sobre el miserable clima primaveral. Hablamos sobre el próximo viaje de lujo de Preston al golf en Florida. Hablamos sobre el aburrido nuevo proyecto de paisajismo de Simon para su jardín trasero. Cada persona en aquella larga mesa bailó activa y desesperadamente alrededor del enorme y agresivo elefante en la habitación. Nadie mencionó el desastre de Navidad. Nadie mencionó el cruel libro de autoayuda. Y absolutamente nadie se atrevió a pronunciar las palabras nexus financial. Estaban tan aterrorizados de abordar la verdad, tan asustados de reconocer mi inmensa riqueza y su propio comportamiento tóxico que simplemente fingieron que los últimos meses nunca habían sucedido. Cuando los pesados platos principales fueron finalmente retirados por el personal de servicio, el sumiller sirvió vino fresco en las copas de todos. Mi padre se aclaró la garganta ruidosamente. Empujó su pesada silla hacia atrás, se levantó y enderezó su postura. Cogió su copa de vino de cristal y la golpeó ligeramente con su cuchillo de mantequilla de plata. El suave tintineo detuvo la sala de forma inmediata y muy respetuosa. Proyectó su voz profundamente, asegurándose de que incluso los camareros que esperaban en silencio junto a la puerta pudieran escuchar su gran discurso. Comenzó agradeciendo a todos por desafiar la lluvia para celebrar con él. Habló de cómo 65 es un número grande e importante. Dijo que hace que un hombre mire hacia atrás en su larga vida, en el legado que ha construido desde cero a través del trabajo duro y la determinación. Miró alrededor de la hermosa y cara mesa y declaró audazmente que mirar a su familia le hizo darse cuenta de que era un hombre muy, muy rico. Hizo una pausa para un efecto dramático, inclinando ligeramente la cabeza con falsa humildad. Mi madre se secó las comisuras de sus ojos secos con una servilleta de lino, interpretando a la perfección el papel de la esposa devota y emocional. Entonces, Richard dirigió sus ojos directamente hacia mí. Fijó su mirada con la mía, su rostro adoptando una máscara cuidadosamente construida y digna de un premio, de profunda preocupación paternal. Le dijo a toda la sala silenciosa que sabía que las cosas no siempre habían sido perfectas entre nosotros. Admitió públicamente que no siempre habíamos estado de acuerdo sobre cómo funciona el mundo real. Pero quería que yo supiera, allí mismo, frente a toda nuestra familia extendida, que él siempre había deseado lo mejor para mí. Afirmó sin dudar que cada dura lección que me enseñó, cada conversación difícil que tuvimos, se hizo por puro amor incondicional. Dijo que me había presionado mucho porque solo quería que yo tuviera éxito. Fue una actuación brillante, nauseabunda, digna de un Oscar. Realmente lo fue. Si no supieras la fea y patética verdad que se escondía tras sus cuentas bancarias completamente vacías y su inminente ejecución hipotecaria pública, genuinamente pensarías que era un padre amoroso e incomprendido que tendía una hermosa rama de olivo a un hijo difícil y rebelde. Preston asintió con aprobación, bebiendo lentamente su vino, actuando como el hermano mayor sabio. Mi madre se acercó y apretó con fuerza la mano de mi padre para las cámaras. El tío Víctor emitió un bajo y afirmativo zumbido de acuerdo. Todos esperaban que yo me rompiera, esperaban que la música emocional aumentara, que bajara la cabeza, que me disculpara por ser una decepción y que le diera las gracias por su gracia infinita e inquebrantable. Miré a mi padre. No parpadeé, no derramé una lágrima. Solo di un asentimiento lento y muy medido. Le dije que apreciaba lo que decía, manteniendo mi voz completamente plana, completamente desprovista de cualquier emoción real. Él sonrió. Fue una sonrisa victoriosa y muy satisfecha de sí mismo que se extendió por su rostro. Se sentó de nuevo en su silla, dando un gran trago de vino. Creía firmemente que había ganado, que había restablecido con éxito la vieja jerarquía tóxica. Pensó que sus oscuros secretos financieros estaban completamente a salvo, y que seguía siendo el rey indiscutible del castillo. Estaba sentado justo en el centro de la trampa de su propia complacencia, y el temporizador estaba a punto de llegar a cero.
Aproximadamente 10 minutos después del ridículo e intensamente hipócrita discurso de mi padre, las pesadas puertas dobles del comedor privado se abrieron de golpe. 3 camareros trajeron un enorme pastel de chocolate de varios pisos. El número 65 brillaba intensamente en el centro, flanqueado por grandes velas doradas que lanzaban chispas al aire. Todos aplaudieron con entusiasmo y cantaron ruidosamente la tradicional canción de cumpleaños. Las cámaras de sus teléfonos destellaron brillantemente, capturando la ilusión absolutamente perfecta de una familia feliz, rica y exitosa celebrando a su querido patriarca. Mi padre se inclinó, su rostro brillando a la luz de las velas, y apagó las velas con un fuerte aplauso de los parientes reunidos. Mientras el camarero comenzaba a cortar el pastel con habilidad y a repartir los pequeños platos de postre, supe que finalmente había llegado el momento de apretar el gatillo. Lentamente empujé mi pesada silla de madera hacia atrás. Las patas rascaron ligeramente el suelo de madera. Me puse de pie en toda mi altura, enderezando la chaqueta de mi traje. Cogí mi vaso de agua de cristal. No lo golpeé con un cuchillo, no levanté la voz para pedir su atención. Simplemente me quedé allí, en la cabecera de la mesa, en un silencio total, imponente y pesado, hasta que el parloteo se apagó naturalmente. Los tenedores de plata dejaron de tintinear contra los platos de porcelana. Los susurros cesaron por completo. Cada rostro en la habitación se giró lentamente hacia mí, sus expresiones iban desde una ligera curiosidad hasta una profunda molestia. Empecé a hablar, asegurándome de que mi voz se escuchara clara, tranquila y autoritaria en la silenciosa habitación. Les dije que antes de terminar esta maravillosa velada, quería hacer un brindis propio. Miré directamente a Richard y le dije que su conmovedor discurso sobre mirar hacia atrás a lo que uno ha construido realmente me había resonado a un nivel profundo. Me alejé de mi silla y caminé lentamente detrás de ella. Manteniendo las manos casualmente en los bolsillos, le recordé a la sala que había pasado los últimos 10 años sacrificando absolutamente todo, trabajando 80 horas a la semana para construir mi empresa de software en una entidad global. Dije que me llevó muchas noches largas y muchos rechazos brutales. Pero recientemente, decidí que era hora de diversificar radicalmente mi cartera financiera. Anuncié que había comenzado a invertir fuertemente en bienes raíces comerciales y residenciales. Algunos primos asintieron educadamente, luciendo muy confundidos sobre por qué yo estaba mencionando mi cartera de negocios durante una cena de cumpleaños. Preston puso los ojos en blanco agresivamente, claramente aburrido por el tema, y cogió su teléfono para revisar un mensaje, desestimando por completo mi presencia. Seguí caminando. Le dije a la sala que no me interesaba comprar casas baratas o construir centros comerciales básicos para obtener ganancias rápidas. Dije que estaba estrictamente interesado en proyectos de legado. Quería construir espacios comunitarios e incubadoras de startups colaborativas diseñadas específicamente para jóvenes que no tienen grandes fondos universitarios, niños que no tienen una herencia garantizada esperándolos, niños que no tienen padres ricos y conectados para sacarlos de sus inevitables errores. Dije que quería ayudar a los niños que necesitaban una oportunidad real y honesta para construir algo de la nada. La habitación se estaba quedando muy silenciosa. El aire se volvía denso. Mi padre me observaba de cerca ahora. Su mandíbula se tensaba. La sonrisa falsa había desaparecido por completo de su rostro. Estaba sintiendo un cambio masivo en la atmósfera, pero aún no podía identificar la amenaza exacta. Detuve mi paso. Me quedé completamente quieto, apoyé los pies firmemente y miré directamente a los ojos de mi padre. Sostuve su mirada con una frialdad inquebrantable. Le dije que una de esas propiedades potenciales para incubadoras acababa de llegar a mi escritorio hacía unas semanas. La describí como una casa hermosa y grande en los afluentes suburbios que tenía mucha historia personal profunda. Pero agregué, manteniendo mi voz firme, que los propietarios actuales estaban en una situación financiera realmente difícil y desesperada. Así que la compré. Hice una pausa. El silencio en la sala privada se hizo increíblemente pesado, casi sofocante. Se podía oír el débil y amortiguado sonido de la música de jazz que sonaba en el comedor principal fuera de nuestras puertas cerradas. Se podía oír a la gente respirar. Compré tu casa, papá, dije claramente. La reacción fue instantánea. El tenedor de postre de mi madre se le resbaló de los dedos temblorosos y tintineó ruidosamente contra su plato de porcelana.
El tío Víctor dejó de masticar su pastel de chocolate, con la boca ligeramente abierta por la pura conmoción. La sonrisa altiva y arrogante de Preston se desvaneció al instante, completamente reemplazada por una mirada de pura y no adulterada confusión. El rostro de mi padre se quedó completamente en blanco. Todo el color se drenó rápidamente de sus mejillas, dejándolo pálido y enfermo bajo la cálida iluminación. Demandó saber qué clase de broma enferma y retorcida era esta. Su voz bajó a un áspero y asustado susurro. Me incliné ligeramente, apoyando mis nudillos firmemente sobre el impecable mantel blanco. Le dije que no era absolutamente ninguna broma. Declaré con precisión legal que yo poseía la escritura, el título y todos los derechos de propiedad a través de Geraisen Property Holdings LLC, mi firma de inversión privada. Dejé que mis ojos recorrieran lentamente la mesa, asegurándome de que cada pariente, cada tía y cada primo prestaba absoluta atención a mis próximas palabras. Quería que fueran testigos de la completa y total destrucción del pedestal dorado que habían adorado durante décadas. Pero la parte interesante de la historia no es que la compré, continué, mi voz más fría y dura que el hielo en mi vaso. La parte interesante es exactamente a quién se la compré. No te la compré a ti, papá. Se la compré directamente al banco porque ya no tenías el derecho legal de vendérmela. Llevabas 4 meses de retraso en tus enormes pagos hipotecarios. Estabas exactamente a 2 semanas de la ejecución hipotecaria pública. Richard rugió. El sonido salió de su garganta como un animal herido. Su rostro de repente se puso de un violento y aterrador tono púrpura. Se levantó a medias de su silla, derribando su copa de vino de cristal. El líquido rojo oscuro se derramó sobre el inmaculado mantel blanco como sangre fresca. Me gritó que me callara, agresivamente, afirmando que no sabía de qué demonios estaba hablando. Le respondí de inmediato, mi voz cortando sus gritos como una cuchilla. Me negué a retroceder ni un centímetro. Le dije que sabía exactamente de qué estaba hablando. Expuse toda la patética verdad a la sala. Les conté a todos cómo en secreto sacó una segunda hipoteca masiva sobre la casa familiar para financiar una ridícula estafa de criptomonedas dirigida por un estafador de 20 y tantos años. Revelé cómo perdió cada céntimo de su plan de jubilación 401k y sus ahorros para la jubilación en un esquema Ponzi básico, y expuse la carta certificada que me envió, fingiendo ofrecer un generoso descuento familiar en la casa porque estaba desesperado por usar mi dinero ganado con tanto esfuerzo para salvar su propio pellejo antes de que todo el vecindario descubriera que estaba completamente en bancarrota. La habitación estalló en fuertes y caóticos jadeos. Mi tía se cubrió la boca con ambas manos en pura conmoción. Simon miró a mi padre con absoluto horror, con los ojos muy abiertos, completamente incapaz de procesar la magnitud de la mentira. La gran ilusión se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Mi madre comenzó a sollozar histéricamente, agarrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Le rogó a Richard que les dijera que yo estaba mintiendo. Le suplicó que negara las acusaciones y me demostrara que estaba equivocado. Pero Richard no podía hablar. Estaba hiperventilando, su pecho se agitaba agresivamente bajo su caro traje. Estaba agarrando el respaldo de su silla con tanta fuerza que parecía que iba a romper la madera. Su fachada perfecta e impecable, la mentira que había protegido viciosamente durante décadas, denigrándome y llamándome fracasado, acababa de ser completamente detonada frente a las mismas personas a las que había intentado impresionar toda su vida. Mi madre ahogó una frase, señalándome con un dedo tembloroso y acusador mientras las lágrimas arruinaban su caro maquillaje. Se dio cuenta del cronograma, de que la carta genérica de la empresa de administración de propiedades del mes pasado significaba que yo había sido su propietario legal todo este tiempo y no había dicho ni una sola palabra. Me quedé perfectamente quieto en medio del caos de gritos y lo confirmé. Le dije que yo pagaba sus impuestos de propiedad, que pagaba sus exorbitantes facturas de servicios públicos, que mantenía la calefacción encendida y un techo sobre sus cabezas durante el último mes porque, a diferencia de ellos, yo no echo a mi familia al frío helado en el momento en que fracasan. Preston se levantó abruptamente, su silla raspando violentamente contra el suelo de madera. Parecía frenético, intentando desesperadamente salvar la situación y proteger su herencia que se desvanecía rápidamente. Me escupió veneno, llamándome un pedazo de basura arrogante y sociopático.
Me acusó de orquestar toda esta elaborada y cruel cosa solo para avergonzar a papá en su cumpleaños. Me ordenó sentarme y callarme de inmediato. Le respondí de golpe, mi voz restallando en la habitación como un látigo, silenciando a todos. Por primera vez en toda mi vida, no retrocedí ante mi hermano mayor. Lo miré directamente, proyectando cada gramo de autoridad ejecutiva que poseía. Le dije a Preston que él no tenía la moral para ponerse en una posición superior aquí. Le recordé que se sentó en una mesa de cena el día de Navidad y se rió histéricamente mientras me entregaba un libro sobre ser un fracaso. Le dije que la única diferencia entre nosotros es que su humillación hacia mí se construyó sobre mentiras, crueldad y celos profundamente arraigados, mientras que mi humillación hacia él se construyó sobre registros bancarios certificados, hechos legales y la incompetencia de su propio padre. Preston abrió la boca para gritar, pero no salió absolutamente nada. Miró los rostros horrorizados de los parientes alrededor de la mesa. Al darse cuenta de que nadie iba a levantarse a defenderlo, se hundió lenta y derrotadamente en su silla, luciendo increíblemente pequeño. Volví mi atención a mi padre. Parecía 20 años mayor de lo que era cuando comenzó la cena. Se veía increíblemente pequeño, desinflado y fundamentalmente roto. Dejé que la ira aguda se drenara de mi voz, dejando solo una fría y distante actitud de negocios. Le dije que no hice esto para destruirlo, sino para finalmente recuperar el control de mi propia vida. Le expliqué que durante 12 años había usado su dinero, su casa y su aprobación altamente condicional como armas para mantenerme sometido. Le dije que ahora no tenía dinero, no tenía casa, y que ya no me importaba su aprobación. La dinámica de poder tóxica había terminado permanentemente. Mi madre gimió, ocultando su rostro entre las manos, sus hombros temblaban violentamente. Gritó que eran mis padres y que yo no podía hacerles esto legalmente. Suplicó saber a dónde se suponía que irían. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta de traje. Saqué un documento legal notariado doblado y lo arrojé casualmente al centro de la mesa. Se deslizó sobre la madera lisa y se detuvo justo al lado del pastel de cumpleaños arruinado y a medio comer. Declaré claramente que tenían exactamente 60 días. Les dije que ese documento era su notificación legal formal para desalojar el local. Anuncié que después de 60 días, mis equipos de construcción comercial se mudarían para vaciar todo el interior de esa casa. La iba a convertir en un espacio de trabajo colaborativo para jóvenes con grandes ideas, pero sin un sistema de apoyo. Les dije que iba a llenar esa casa con exactamente el tipo de personas que ellos desecharon como basura. Richard susurró, su voz temblaba con una mezcla caótica de rabia impotente y absoluta incredulidad. Me acusó de desalojar a mi propia carne y sangre a la calle. Lo corregí, mi expresión inflexible y fría. Le dije que estaba reclamando una propiedad. Le recordé que él me desalojó hace mucho tiempo cuando yo tenía solo 20 años. Hagamos una pausa un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Mi padre no pudo más. La aplastante e innegable realidad de su completa ruina financiera y social lo asfixiaba en aquella habitación. Empujó su silla con tanta violencia que se volcó hacia atrás y se estrelló ruidosamente contra el suelo. No me miró a mí, no miró a su hermano Víctor ni a su hijo dorado favorito, Preston. Simplemente se dio la vuelta, con la cabeza inclinada en absoluta derrota humillante, y salió furioso de la sala privada. Las pesadas puertas de roble se cerraron salvajemente detrás de él, sellando su destino. Mi madre se puso torpemente de pie, agarrando su caro bolso de diseñador con manos temblorosas. Me lanzó una mirada de puro y absoluto veneno. Siseó entre sus pesadas lágrimas que yo estaba muerta para ella para siempre antes de salir corriendo al pasillo tras él, sus tacones resonando desesperadamente contra el azulejo. A los 5 minutos de que mis padres huyeran del restaurante, el comedor privado estaba casi completamente vacío. El tío Víctor, Simon y el resto de los primos hipócritas se excusaron torpemente, arrojando apresuradamente dinero en efectivo sobre la mesa por sus caras bebidas.
Fueron completamente incapaces de hacer contacto visual conmigo. Salieron corriendo por la puerta como si huyeran de un edificio en llamas, desesperados por distanciarse del enorme radio de explosión de la reputación arruinada de mi padre. No querían absolutamente nada que ver con la pobreza. Las únicas personas que quedaban en la tranquila y desordenada habitación eran Fiona y Gavin. Estaban sentados completamente congelados en la mesa, rodeados de pastel a medio comer, vino tinto derramado e ilusiones familiares destrozadas. Fiona tenía el rímel oscuro corriéndole por las mejillas en gruesas lágrimas, llorando en silencio en una servilleta de lino. Gavin parecía pálido y sudoroso, empapando su camisa impecable y cara como si fuera a enfermarse físicamente allí mismo sobre la costosa alfombra. Recogí mi maletín de cuero del suelo y abrí los pesados cierres de latón. Metí la mano y saqué 2 sobres blancos gruesos y sin sellar. Caminé lentamente alrededor de la larga mesa, mis pasos amortiguados por la gruesa alfombra, y me detuve directamente detrás de la silla de Fiona. Puse el primer sobre suavemente sobre la mesa, justo delante de ella. Ella susurró, su voz ronca y entrecortada por las lágrimas, preguntando qué era. Miró el sobre en blanco como si fuera un explosivo vivo. Me agaché ligeramente para estar más cerca de su nivel de ojos. Le dije que era un fondo universitario completamente financiado. Le expliqué que era un documento legalmente vinculante para sus hijos. Le aseguré que su matrícula estaba completamente cubierta donde quiera que quisieran ir, ya fuera a una universidad de la Ivy League o a una universidad estatal local. Le dije que el dinero estaba asegurado, que era administrado directamente por mi empresa y que papá nunca, jamás, podría tocarlo o manipularlo para pagar sus masivas deudas. Fiona me miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y una profunda y agonizante confusión. Preguntó por qué, después de todo lo que había sucedido esa noche y después de la terrible y manipuladora forma en que me trató en Navidad, haría esto por sus hijos. Le dije que lo hacía porque ella era mi hermana, pero, más importante aún, porque sé exactamente lo que se siente al sentarse en una mesa de cena familiar y que te digan que eres una carga, un fracaso y que no vales la inversión. Le prometí que nunca, jamás, dejaría que sus hijos se sintieran así. Le dije que la quería, pero que ya no iría a las celebraciones de Acción de Gracias o Navidad. Ahora tenía que proteger permanentemente mi propia paz. Soltó un sollozo roto y agonizante y extendió la mano, agarrando la mía con fuerza con ambas. Le devolví el apretón con firmeza, haciéndole saber que hablaba en serio, y luego retiré mi mano suavemente. Di 2 pasos a la derecha y me puse directamente detrás de Gavin. Él se puso rígido inmediatamente, mirando directamente a la pared de caoba en blanco, prácticamente conteniendo la respiración. Dejé caer el segundo sobre directamente sobre su plato de cena sucio. Aterrizó con un suave y pesado golpe. Dejé de lado la calidez que sentía por mi hermana y volví a ese tono ejecutivo frío, calculador y despiadado. Le dije a Gavin que dentro de ese sobre había una copia impresa del currículum altamente fraudulento que había presentado a su nuevo empleador. Le informé que también había un correo electrónico redactado por mi equipo legal corporativo, preparado para enviar directamente a su nuevo departamento de recursos humanos, detallando exactamente lo que él hizo para mí en Nexus y proporcionando pruebas documentadas de su flagrante fraude. Gavin cerró los ojos con fuerza. Una gran gota de sudor le rodó por la sien. Susurró con puro terror, su voz quebrándose, rogándome que no los destruyera. Suplicó que tenían una hipoteca masiva, pagos de coche e hijos que alimentar. Le ordené que abriera los ojos y me escuchara con mucha atención. Me miró como un animal aterrorizado y acorralado. Le dije que había usado el prestigioso nombre de mi empresa y mi década de arduo trabajo para inflar ilegalmente su propio valor. Le dije que era un fraude que se sentó en mi mesa, comió mi comida y se burló de mi carrera. Le di una opción. Opción 1, envío el correo electrónico esta noche. Será investigado por abogados corporativos, despedido con causa justificada y su carrera en el sector financiero será permanentemente incluida en la lista negra. Le seguiría una demanda masiva. Opción 2, renuncia a ese trabajo mañana por la mañana. Acepta un puesto en una firma de logística de nivel medio en el centro que yo financio discretamente. Comienza desde lo más bajo como analista junior. Trabaja 50 horas a la semana, su salario es estrictamente promedio y gana cada céntimo con su propio esfuerzo, sin atajos ni drama familiar que lo proteja.
Me incliné, mi boca a centímetros de su oído, y le pregunté cuál iba a ser. Gavin ahogó su respuesta al instante, sin dudar ni un solo segundo. Eligió la opción 2. Juró por su vida que lo haría y me agradeció frenéticamente por no haberlo arruinado por completo. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta del traje y le dije que no me agradeciera. Solo le dije que hiciera el trabajo de verdad. Recogí mi maletín, le di la espalda a los restos de la familia que solía conocer y salí de la sala Oaca la noche lluviosa. Pasaron 6 meses rápidamente. El cronograma del karma suele ser lento, pero es increíblemente preciso. Yo no buscaba activamente información sobre mi familia tóxica, pero cuando te mueves en los círculos de negocios de alto nivel de una ciudad, las noticias siempre vuelven. El universo equilibró las balanzas con fuerza. Mis padres se mudaron de la casa de Elm Street exactamente el día 60, justo en el plazo legal. Con su enorme y hermosa casa perdida y sus ahorros de toda la vida completamente aniquilados por la estafa de criptomonedas, tuvieron que enfrentarse a una nueva y brutal realidad. Se mudaron a un pequeño y estrecho apartamento de alquiler de 2 habitaciones en las afueras industriales de la ciudad, justo al lado de una ruidosa autopista. Pero para personas como mis padres, el golpe más duro no fue financiero, fue puramente social. Mi padre ya no podía organizar sus elegantes barbacoas, ya no podía asistir a las reuniones de la asociación de propietarios y fingir que era el alcalde del callejón sin salida. Sus amigos del club de campo dejaron de llamar rápidamente cuando dejaron de fluir las bebidas gratis y las cuotas de membresía no se pagaron. Toda su identidad se disolvió completamente en la nada. La brillante armadura dorada de Preston tampoco lo protegió de la dura luz de la realidad. Sin el dinero de nuestro padre para respaldar sus primeras empresas y sacarlo de sus errores, la extrema arrogancia de Preston finalmente lo alcanzó. Se vio profundamente involucrado en una fea demanda interna en su prestigiosa firma de arquitectura después de intentar maliciosamente atribuirse el crédito por el diseño premiado de un socio junior. La junta de la firma investigó, descubrió un largo y altamente documentado rastro de comportamiento tóxico y lo despidió sin ceremonias. Para empeorar las cosas, el intenso estrés del escándalo público hizo que su esposa solicitara el divorcio, lo que llevó a una desagradable y prolongada batalla por la custodia de sus bienes y una montaña de caros honorarios de abogados. Perdió su ascenso, su matrimonio y, finalmente, el banco le embargó su Porsche de lujo. El niño dorado estaba completamente arruinado. Gavin realmente cumplió su palabra. Se tragó su enorme orgullo, mantuvo la cabeza baja, trabajó horas agotadoras en un pequeño cubículo sin ventanas y proporcionó un sustento honesto para Fiona y los niños. Saber que yo era la mano invisible detrás de su modesto sueldo mantuvo su ego firmemente bajo control. El verano húmedo y opresivo se desvaneció, y las hojas de los árboles fuera de la ventana de mi oficina de la esquina cambiaron de un verde brillante y vibrante a un profundo naranja otoñal. Muchas cosas pueden cambiar en 6 meses cuando finalmente dejas de permitir que los fantasmas oscuros y pesados de tu pasado dicten tu futuro. Mi estado mental y físico se había transformado por completo. La pesada niebla de la depresión que me había atenazado desde aquella horrible cena de Navidad había desaparecido por completo, evaporada por la pura fuerza de recuperar mi poder. Dormía 8 horas seguidas por noche. Volví al gimnasio a levantar pesas pesadas todas las mañanas. Dirigía Nexus Financial con un enfoque renovado y una concentración de láser, y con un corazón mucho más ligero. Finalmente me había dado cuenta de una verdad fundamental que cambia la vida. El verdadero éxito no se trata de demostrar que tus detractores están equivocados, no se trata de venganza o de presumir de tu enorme cuenta bancaria o de tu puesto de trabajo. El verdadero éxito se trata de tomar el profundo dolor que sobreviviste y usarlo para asegurarte de que otra persona no tenga que pasar exactamente por lo mismo. Con eso en mente, empecé a pasar las tardes de los martes y jueves completamente alejado del rascacielos corporativo. Iba a sentarme en una pequeña cafetería independiente cerca del campus universitario local. No estaba allí para beber cafés caros o revisar correos electrónicos, estaba allí para ser mentor. Ahí fue exactamente donde conocí a Toby. Toby era un chico de 19 años con una sudadera gris desgastada sentado en el rincón junto a la ventana. Estaba tecleando furiosamente líneas de código en una laptop barata que parecía estar unida con cinta adhesiva, pegamento instantáneo y pura esperanza. La primera vez que lo vi, sentí una extraña punzada en el pecho, vi mucho de mí mismo en él. Era brillante, increíblemente ingenioso,
muy motivado y totalmente desapoyado por su familia. Sus padres no entendían la tecnología ni la cultura de las startups. Querían agresivamente que dejara sus videojuegos y tomara un trabajo seguro con salario mínimo en un almacén de envío local para ayudar a pagar las facturas. Una tarde le compré un sándwich y me senté frente a él. Le pedí que me mostrara su código. Estaba construyendo una aplicación móvil muy compleja diseñada para ayudar a las familias de bajos ingresos a navegar por el increíblemente confuso laberinto de reclamos de seguros médicos y errores de facturación hospitalaria. El código era desordenado y la interfaz de usuario muy tosca, pero la idea central era oro puro, tenía un potencial masivo para cambiar vidas. Durante los meses siguientes, me convertí lentamente en la figura paterna para Toby que Richard Hawthorne nunca fue para mí. No solo le extendí un gran cheque y le deseé suerte, le di mi tiempo real. Me sentaba con él durante horas mostrándole cómo construir una presentación limpia, profesional y convincente. Le enseñé a calcular tasas de consumo, márgenes de beneficio y costos de adquisición de clientes. Practicaba con él reuniones con inversores de alta presión en mi sala de juntas ejecutiva hasta que dejó de mirar nerviosamente sus zapatos y comenzó a hablar con verdadera convicción, pasión y autoridad absoluta. A finales de octubre, llegó el gran día. Me senté en silencio en el rincón trasero de una sala de conferencias brillantemente iluminada mientras Toby estaba al frente, presentando su aplicación de salud a un grupo de inversionistas ángeles de peso pesado a quienes yo había presentado personalmente. Lo observé desenvolverse en la sala. Lo hizo absolutamente perfecto. Estaba seguro, apasionado y armado con datos irrefutables que habíamos pasado semanas refinando. Al final de la reunión de 45 minutos, había asegurado $500,000 en financiación inicial para lanzar oficialmente su empresa. Tan pronto como los ricos inversionistas le estrecharon la mano y salieron de la sala, Toby corrió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro, y prácticamente me derribó en un abrazo masivo. Gritó que realmente creían en ello, creían en él. Abracé al chico con fuerza, sintiendo un nudo masivo e inesperado formarse en mi garganta. Ver a Toby triunfar, sabiendo que yo había contribuido directamente a levantarlo y validar su inmenso valor, me dio una euforia que ninguna adquisición corporativa o subida personal de acciones podría haber logrado jamás. En ese momento profundo, me di cuenta de que ya no solo estaba construyendo software, estaba construyendo personas. Finalmente había curado al niño roto y rechazado dentro de mi propio corazón al convertirme en el mentor exacto que siempre necesité desesperadamente cuando tenía 20 años. En una tranquila mañana nevada a finales de diciembre, exactamente un año después de aquella fatídica cena de Navidad donde me entregaron el cruel libro de autoayuda, conduje mi camioneta por Elm Street. El acomodado vecindario lucía exactamente igual, cubierto por un prístino y hermoso manto de nieve blanca. Me detuve en el amplio camino de entrada de la casa en la que crecí, pero ya no era solo una casa. Subí los familiares escalones de hormigón de la entrada, sacudiéndome la nieve del abrigo, y empujé la pesada puerta principal. Los viejos y evocadores olores a canela, pino artificial y tensión sofocante habían desaparecido por completo. El oscuro y opresivo papel pintado floral que tanto amaba mi madre había sido completamente arrancado. Las paredes interiores que solían separar la sala de estar formal, la cocina y el comedor habían sido completamente derribadas por mis equipos de construcción comercial, creando un espacio masivo, impresionante y de concepto abierto. Los suelos eran de hormigón pulido, la iluminación industrial moderna y brillante colgaba del techo reforzado. Enormes pizarras de vidrio cubrían las paredes restantes, llenas de arriba a abajo con complejas ecuaciones de codificación, agresivos embudos de marketing y frenéticas notas de lluvia de ideas escritas con marcadores de borrado en seco de colores. El espacio vibraba absolutamente con una energía ruidosa, vibrante y positiva. 30 jóvenes, hambrientos y brillantes emprendedores estaban sentados en elegantes escritorios comunes, tecleando furiosamente en ordenadores portátiles, discutiendo apasionadamente sobre las características del software y bebiendo café horrible de vasos de papel baratos. Este era el Horizon Incubator. Estaba vivo y era hermoso. Caminé lentamente hacia la esquina trasera de la habitación, justo al lado del gran ventanal que daba al nevado patio trasero. Era el lugar exacto donde solía estar la pesada mesa de comedor de caoba. Era el lugar exacto donde me había sentado 12 meses atrás, sosteniendo un libro sobre cómo superar el fracaso mientras mis propios parientes de sangre se reían a mi costa.
Ahora, dos jóvenes estaban de pie en ese mismo lugar, debatiendo furiosamente, pero felices, la interfaz de usuario de una plataforma educativa que estaban construyendo para ayudar a niños desfavorecidos a aprender a leer. No conocían la historia oscura y tóxica de esta habitación. No conocían el dolor, los terribles insultos, las lágrimas y las discusiones a gritos que solían habitar estas paredes. Solo sabían que alguien ahí fuera creía lo suficiente en ellos como para darles un espacio seguro y totalmente financiado para construir sus sueños más salvajes. Me quedé allí, en segundo plano, observándolos trabajar en silencio, escuchando el hermoso zumbido de la ambición y la colaboración que llenaba la habitación. Ya no era el desertor de la escuela secundaria, no era el fracasado, no era la decepción familiar escondida en un abrigo de invierno desgastado y grande, rogando por migajas de afecto. Había tomado los cimientos mismos de mi trauma más profundo, la casa literal donde mi autoestima fue desmantelada sistemáticamente, y la había convertido en una masiva plataforma de lanzamiento para el futuro. Había roto por completo el ciclo de toxicidad generacional, había construido mi propia mesa y estaba invitando al mundo entero a sentarse y comer. Muchas gracias por quedarte y escuchar mi historia. Sé que fue un viaje increíblemente largo, lleno de altibajos increíbles y dolorosos y oscuros, pero sentí que necesitaba compartirlo con todos ustedes. Las dinámicas familiares pueden ser increíblemente complicadas, tóxicas y desordenadas. A veces, lo más difícil que tendrás que hacer es alejarte de las personas que comparten tu sangre para proteger tu propia paz y construir tu verdadera vida auténtica. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus padres, dicte tu valor o te diga que eres un fracaso. A veces, la mejor manera de protegerte es construir una mesa nueva e invitar al mundo a sentarse contigo. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez tuviste que alejarte para salvarte? Comparte tu historia en los comentarios de abajo.